Hola a todos, bienvenidos a La Voz de la Historia No Contada. En el episodio anterior comencé a contarles, pero también pues se me olvidó decirles cómo fue que yo empecé con este cuento, y todo fue a través de sueños. Yo empecé a tener unos sueños muy vividos, me acordaba perfectamente de todo y me despertaba y le contaba a mi esposo y le decía, imagínate que soñé que Pero la historia que les conté en el capítulo anterior fue muy impactante, porque fue de las primeras en las cuales me hacían referencia de una información que yo debía buscar, y pues más fuerte cuando escribo en Google el libro de Santiago, hijo de pucha, sí existe, y yo no tenía ni idea que eso existía. Entonces ahí, más al leerlo, darme cuenta de toda la información que había allí. Entonces de esa forma comenzaron. Cuando ya fui consciente de que realmente me estaban dando una información, ocurrió la historia del capítulo de hoy, y ha sido una de las que más ha marcado la historia de estas revelaciones, de estas conversaciones, de estas canalizaciones. Como algunos han de conocerme, pues nací en una familia católica, criada en colegio católico, tanto que conocí a mi esposo en el colegio católico, y en un momento muy especial porque fue en una actividad de un encuentro mariano, y de María es que les vengo a hablar en este capítulo, porque mi esposo siempre ha tenido una relación muy íntima con la Virgen María, de mucha fe, de mucho respeto. Él reza el rosario. Entonces cuando se me revela esta información, pues en la primera persona que pensé, ¿cómo le voy a contar esto a Luis? Es que la persona que me hablaba empezó a decirme que la historia de la Virgen no era como me la habían contado, que era una forma diferente, y que el origen de esa historia no contada tenía que ver con que a la Virgen María realmente la habían inoculado. Cuando yo recibí esa palabra, yo dije, ¿y esa vaina qué es? Entonces cuando la persona que me hablaba me dice, es que lo que ocurrió entre la Virgen y el Arcángel Gabriel no fue solo una anunciación, sino que fue un acto de inoculación, una especie como de inseminación artificial divina, donde se mezcló la energía celestial y la energía terrenal. Yo ahí quedé, plop. No porque haya sido el Arcángel Gabriel, eso nunca no me lo han dicho, sino porque él fue como el medio para poder hacer esta inseminación. Me revelaron que fue una fusión sagrada, que además ustedes ya saben la historia, dejó una huella muy marcada en la humanidad, y la Virgen María en esta inoculación, por eso quedó virgen. Y algo que también va alineado a la información era que de allí tenía referencia a la sangre O negativo. ¿Por qué me impactó también esta información? Porque todos en mi familia somos O negativo, y en el transcurso de nuestra historia hemos tenido que aprender mucho sobre esta sangre, porque somos donantes universales, porque la hemos tenido mi esposo en algún momento fuimos donantes en la Cruz Roja. Es una sangre que es relativamente escasa. Entonces parte de lo que descubrimos nosotros, no a través de lo que me informaron, sino más de lo que yo sabía y que entendí esa relación, era este tipo de sangre, es el tipo de sangre que tumbó la teoría de que nosotros venimos de los simios o del mico, porque demostraron que los simios no tienen este tipo de sangre. Entonces pues allí el pobre Darwin con su teoría dijo, pues madre, pues ahí no hay manera, esta sangre ¿de dónde está? ¿De dónde viene? Y esta sangre también le han dado ese toque de celestial, de antigua. Entonces la historia de la Virgen con el tema de la inoculación y el tipo de sangre, pues para mí fue un momento muy revelador, donde sí encontré una relación con todo lo que yo ya había aprendido. Pero una de las reflexiones que llegó después de esta información es que la historia de la Virgen María no es la única en ese formato.
Y es otra palabra que voy a usar mucho en el transcurso de los podcasts, y es la palabra arquetipo. Y es que esta historia viene de un arquetipo o de un patrón que se ha dado mucho en la humanidad. A través de los mitos antiguos y de que aprendiendo astrología tuve que aprender muchísimo de la mitología griega, romana y de otras tantas, pues me doy cuenta que Jesús no ha sido el único. Entonces supongamos la historia de Horus, el dios egipcio, también es una historia que nace de un acto así o súper mágico, porque la mamá lo que hace es que reconstruye a su papá muerto y de allí es que lo engendra. Y si nos vamos a la parte hindú, Krishna también nació de una forma milagrosa, y hay una historia que es muy de todo esto mitológico, que es Heracles. Heracles era hijo de Zeus y su mamá mortal, que pues la historia tiene ese toque pues también de engaño y toda esta vaina, porque se las voy a contar. Heracles era hijo de Zeus y tuvo una infidelidad con una mujer mortal, que este es en la mitología griega. En la mitología en la mitología griega, Dionisio es hijo de Zeus, se llama Dionisio. Y Dionisio es hijo de Zeus y Semele, una mujer mortal, una mujer de la tierra. Entonces, la esposa de Zeus se dio cuenta del engaño, y como él le prometió pues que le tenía que obedecer y decirle la verdad siempre, entonces la pobre Semele muere. Zeus lo que hace es que cuando ella está por morir, salva el embrión del bebé, se lo pone en el muslo, y como él es Dios, pues entonces allí el bebé nace del muslo del papá, y nace en unas condiciones muy divinas, y él también con una misión pues como muy importante para la humanidad, que esa es la siguiente parte de toda esta historia. En la mitología romana le adaptaron el nombre y él es el famoso Hércules. Él viene con una misión de ayudar a la humanidad, de que ellos necesitan hacer un cambio. Heracles tenía esa misión de limpiar al mundo, que también es llamado pues Dionisio, y Horus, que tenía esa misión de restaurar el orden divino que estaba viviendo la humanidad, todos con la misma historia. Entonces, para cerrar de una forma muy especial con este capítulo, yo les voy a compartir la imagen de una pintura que también me llegó hace muy poco. Esa tampoco la conocía, simplemente por cosas llegué a ese cuadro, y es la Anunciación con San Emidius. Este cuadro lo pintó un artista italiano en 1480 y no sé cuánto. El señor se llama Carlo Crivelli, y resulta que a él le mandaron a hacer la pintura para una celebración del gobierno donde él estaba. Pero es súper charro, porque es que miren la imagen, es la Anunciación. Yo los quiero invitar a mirar al lado izquierdo hacia el cielo, y allí se ve es como una esfera dorada, que la interpretación que ha hecho la Iglesia Católica es que es el Espíritu Santo. ¿Pero a ustedes no se les parece algo más? ¿No se les parece que tiene un mensaje subliminal este cuadro? Quería compartírselos para que parte de mi objetivo con esta información de las historias no contadas, de que esta es una gran historia que no nos habían contado, ¿sí? De que todos estos seres celestiales han estado ayudando a la humanidad a evolucionar en diferentes momentos de la humanidad, en diferentes partes del planeta. ¿Será que de aquí nos vamos a dar cuenta de dónde vienen las 12 razas que forman la humanidad? Unos llegaron a Egipto, otros llegaron a la India, otros estuvieron en el Oriente. Pues es curioso porque hay otros nórdicos. Entonces, la inoculación no fue solo para la Virgen María. Realmente siento que fue una lección para toda la humanidad,
mostrando que todos nosotros somos una mezcla de energía celestial y terrenal. Por eso esa frase tan linda no es solo poesía de que nosotros somos, nuestro cuerpo está conformado de las mismas que está conformado de las estrellas, y que dentro de nosotros existe ese potencial de manifestar nuestra propia misión sagrada. Entonces, los invito a que vean la imagen del cuadro, que me den sus opiniones, que más ven, porque puede ser que haya más información allí oculta, inmersa en este cuadro que yo no haya visto. Que me digan qué opinan de esto del tema de la sangre o negativo, si son o negativos, si sienten alguna cosa especial con el tipo de la sangre o si son de otro tipo de sangre que son bien escasas, son bien raras, y que más adelante les voy a contar más historias de esto de la sangre, porque hubo otra revelación muy grande que tiene que ver con una mujer en África que nos lleva, como que muchos venimos de esa mujer que está en África. Entonces también les voy a contar de esto. Pero por ahora este es el capítulo de hoy, que la Virgen fue inoculada y que de ahí nació la sangre O negativo, y que esto es un patrón de un arquetipo que se viene repitiendo en el transcurso de la historia. Espero les guste, pero no solo les guste, sino que los lleve a reflexionar. Un abrazo y nos vemos y nos escuchamos en un próximo capítulo.